Bien, señoritas y señores, empezaremos a ver esto de la hemostasia, que es una cualidad que tiene la sangre, ¿no? Y que básicamente sirve para prevenir que tengamos pérdida de la sangre, ¿no? Dado que este tejido tiene una cualidad, y es la de ser fluido, ¿no? Un líquido prácticamente, ¿no? Ahora bien, si mantiene su fluidez, la sangre entonces puede cumplir todas las funciones que conocemos y hemos ido describiendo. Pero si es que hay una ruptura del vaso, entonces el problema sería que perdiéramos la sangre. Entonces hay un conjunto de mecanismos que justamente es la hemostasia y que va a permitir de que se evite esa pérdida, ¿no? Ahora bien, en esas condiciones la sangre ya no es fluida, pero no tiene que ver solo con el comportamiento de la sangre, sino de todas las estructuras que forman la sangre, ¿cierto? Pero también de los vasos, ¿no? Como vamos a ver. Ahora bien, en esta hemostasia hay 4 aspectos a considerar, ¿no? Está el espasmo vascular, que es la primera respuesta cuando se daña un vaso, para evitar el flujo de sangre, y si se disminuye el flujo de sangre, obviamente va a disminuir también la pérdida, ¿no? Por un caso de ruptura del vaso, por ejemplo. La formación del tapón plaquetario, que esa es la función de las plaquetas, inmediatamente tapar el lugar para que se evite el sangrado. Este tapón es momentáneo y es muy frágil, entonces requiere de que sea fijado, y se quiere entonces la formación del coágulo a través de la fibrina. Y luego este coágulo va a ir aumentando, ¿no? Con una estructura casi fibrosa, de tal manera que el coágulo es más seguro, más firme, y evita entonces la pérdida de sangre, pero también va a permitir de que el tejido se repare, el vaso se repare, ¿no? Entonces, este sistema de la hemostasia, este sistema fisiológico, tiene por función detener, ¿no?, mediante la formación de un coágulo, la hemorragia producida por la lesión vascular. Claro, acá siempre se ha considerado 3 aspectos en esto de la hemostasia. La hemostasia primaria, que es provisional y rápida, en la cual se forma el trombo o el tapón constituido básicamente por agregación plaquetaria, ¿no? Interviene aquí tanto la pared vascular como las plaquetas. Luego está la hemostasia secundaria, que es la definitiva, digamos, ¿no?, o la más segura, ¿no?, que no es sino una red de fibras o fibrina, que se le llama de manera específica, que atrapa las plaquetas también y hematías. De ahí que el coágulo sea de color rojito, ¿no? Alguna vez ustedes han podido ver. Y acá más bien depende de los factores de coagulación que circulan en sangre. Ahora bien, cuando se desencadena la hemostasia, entonces forma el coágulo, pero también este tiene que ser controlado, porque si no se taparía el vaso, y si se tapa el vaso no hay flujo sanguíneo y todo el tejido sufre. Entonces hay un conjunto de mecanismos conocidos como los mecanismos anticoagulantes que tienen la capacidad de inhibir la hemostasia, ¿no?, y de tal manera que se pueda mantener la fluidez de la sangre, impidiendo una excesiva coagulación, y posteriormente también que se disuelve el coágulo para restablecer el flujo sanguíneo una vez reparado el daño vascular, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta este panorama, entonces la hemostasia, teniendo una visión general, tiene que ver con 2 procesos. Uno, netamente en lo que es la coagulación, y que solemos referirnos a ella, ¿no? Ya el vaso se lesionó y se tapó, se formó el coágulo. Pero eso solo es hasta una parte, porque la otra parte corresponde a ese control del vaso, de la coagulación. Uno, para que no sea en exceso, y luego más bien se permita que, reparado el daño o controlado el daño, ese vaso sea permeable o aquel trombo que se formó desaparezca, ¿no? Porque si queda en sangre, queda en el vaso, eso va a traer problemas. Entonces, si hablamos de hemostasia, tenemos que hablar de los 2 procesos, de la coagulación y de la fibrinolisis. Ahora bien, en cuanto a la coagulación, como mencionamos anteriormente y siempre lo hemos sabido, ¿no?, consta de 2 partes.
una hemostasia primaria y una hemostasia secundaria. La hemostasia primaria, como dijimos, corre por cuenta de las plaquetas, ¿no? Y cuando se forma se acumula, se llama el trombo blanco, ¿no? Aquí participan tanto el endotelio vascular como la plaqueta. Y en la formación del trombo hay unas fases, ¿no? La adhesión plaquetaria, la activación, la secreción y la agregación. ¿Esto se puede medir? Sí se puede medir a través del tiempo de sangría, que suele ser de 3 a 7 minutos. Pregunto, ¿podemos hacer eso? Claro. Y de hecho lo hemos estado haciendo. Cuando se han sacado la sangrecita de la yema, está allí. Lo único que no nos percatamos es tomar el tiempo, ¿no? En cuánto tiempo ya dejó de sangrar. Pero podemos hacerlo, ¿no? Un día de estos hacemos una práctica y hacemos sangrar a la gente. Se puede hacer el dedito como estamos haciendo, pero lo más usual es hacerlo del lóbulo de la oreja, ¿no? Entonces allí. Y de paso, si alguien quiere un anillo, le podemos hacer, ¿no? Entonces, eso se llama tiempo de sangría. Y su tiempo es más o menos de 3 a 7 días, en minutos. 3 a 7 minutos. Entonces, con eso lo que se forma es un tapón momentáneo blanco para, digamos, detener la salida de la sangre. Luego viene la hemostasia secundaria, que tiene que ver más bien con la formación del trombo amarillo. Se dice así por el color de la fibrina, ¿no? Entonces, ahora bien, esta hemostasia secundaria sí se desarrolla a través de dos mecanismos conocidos como la vía extrínseca y la vía intrínseca. La vía extrínseca básicamente depende del factor tisular, que es un factor que se encuentra en las paredes de los vasos y que se expone cuando se daña el vaso, ¿no? Entonces, el endotelio y toda su estructura evita que el factor tisular se toma contacto con la sangre, entonces no pasa nada. Pero una vez dañado, sí se toma contacto con la sangre, entonces allí empieza a desencadenarse, ¿no? Entonces, esto depende del factor tisular. Esta reacción es rápida, inmediata, por eso dice que es explosiva, ¿no? Y se desencadena y formas finalmente la activación del factor 10 y la fibrina de manera rápida, 15 segundos, ¿no? Ahora bien, para que se dé esta vía se necesita esta enzima, o mejor dicho, este complejo enzimático que después lo vamos a definir. ¿Cómo se mide esto también? Se puede medir a través del tiempo de tromboplastina y el INR, que es otra forma de medir últimamente que está utilizando. Y también tiene sus valores, ¿no? El tiempo de protrombina es de 10 a 14 segundos, eso más bien sí se hace en laboratorio. Y el INR, que es una relación entre el tiempo de protrombina de la persona y el índice de laboratorio, o la referencia de laboratorio, y que más o menos representa entre 0.9 a 1.3, ¿no? Veces. La vía intrínseca, más bien es otra forma, pero que depende de un componente del factor plaquetario, eso lo vamos a ver más adelante, que básicamente da lugar a un cambio en la carga de la membrana del endotelio, también puede ser, pero también de la plaqueta. Y eso va a hacer entonces que se encadene la vía intrínseca. Es más lenta y se va desencadenando y se va desarrollando en 1 a 6 minutos. Y también tiene que ver con la activación de un complejo enzimático para la formación de la fibrina, y se le llama diesasa o tenasa, ¿no? Esto se puede medir, sí, a través del tiempo parcial de tromboplastina, que es de 25 a 45 segundos. También esto se hace mediante el laboratorio. Y la fibrinolisis, que es la degradación del coágulo, que básicamente tiene que ver con el factor, el PTA, creo que es el PTA, el plasminógeno tisular, ¿no? Que activa a la plasmina, y que la plasmina tiene que ver con la degradación de la fibrina en este caso, ¿no? Cuando esto da lugar, la fibrina es activada dentro de los productos que se va a dar
es el dímero D, el DD, muy de moda con esto del COVID, ¿no? Que se utilizaba para ver si había una trombosis en los vasos profundos, sobre todo a nivel pulmonar. Bueno, estos son los valores de referencia, pero vamos a ver que hay, dependiendo del laboratorio y de la referencia bibliográfica, estos valores son iguales, solo que las unidades y la forma que lo expresan un poco que varían, ¿no? Pero para el dato que nos dan acá es de 100 nanogramos por decilitro o en todo caso menor a 500 nanogramos por decilitro. Si esto aumenta, ¿eso qué significa? Que la fibrinólisis está activada. Y si está activada es porque hay coágulo, porque si no, no habría, ¿no es cierto? Entonces, esto nos indica, si uno hace esta prueba y está elevada, significa que en algún lugar hay una coagulación, una trombosis en actividad. Muy bien. Bueno, esa es la versión corta. Nos podemos quedar ahí y ya está terminada la clase. Sí, ahí nos vamos. Sí, ya está, eso es todo, no hay más. ¿Qué más necesitan saber? ¿Entramos un poquito más? Ya, ¿hasta dónde llegaremos? Entonces entramos con la hemostasia, entramos con lo que es la hemostasia primaria. Claro, para recordar simplemente, ¿por cuenta de quién corre esto? De la plaqueta. Claro, de la plaqueta. Entonces acá tenemos, ¿no? Y claro, la plaqueta sabemos que se forma a través de una célula madre, que luego viene a ser una célula madre comprometida y se va a desarrollar, ¿no? El número de plaquetas considerado normal es de 150.000 a 350.000 por milímetro cúbico. Un milímetro cúbico es igual a microlitro. Sí, hay que aprenderse eso ahí, ¿no? Entonces, y aquí tenemos, ¿no? Muy bien, hablando de la plaqueta. Entonces, para que haya la hemostasia primaria, lo primero que necesitamos es la plaqueta. Y como mencionamos, la plaqueta se va desarrollando a través de su progenitora. Más o menos el desarrollo, esto dura 7 días. Y va pasando a diferentes etapas, ¿no? Desde megacarioblasto, promegacariocito, megacariocito granular, hasta que tenemos el megacariocito. Pero el megacariocito no sale, se fracciona y sale solo partes de su citoplasma. Y ahí tenemos las plaquetas, ¿no? El tiempo de vida media de las plaquetas es menor a 12 días aproximadamente, y su tamaño es de 2 a 4 micrómetros, claro, de 3 a 4 micrómetros, es chiquito, bastante chiquito, ¿no? Ahora bien, sí, claro, por todo lo que mencionamos, no tiene núcleo, ¿no? Ahora bien, en su estructura hay dos aspectos que hay que tomar en cuenta en la plaqueta. Lo que le llaman el hialómero, que es un conjunto que es un sistema que tiene la plaqueta formado por este sistema de apertura que le permite estar en contacto con, digamos, con lo exterior y también ser sensible a ciertos productos, ¿no? Por ejemplo, colágeno, ¿no? Del vaso. Entonces, lo comunica para un conjunto de, digamos, de gránulos o sistema de gránulos que tiene dentro, ¿no? Está el sistema de apertura, está el sistema denso, que está formado básicamente por moléculas de contracción. Está actina, miosina, inclusive la ciclooxigenasa. ¿Qué tiene que ver la ciclooxigenasa? Es una enzima que degrada al ácido araquidónico y da lugar a eicosanoides. Están ahí prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos, etc., que van a intervenir también en los mecanismos de hemostasia, y tanto también para favorecer la hemostasia como para inhibirla. Entonces van a jugar algún papel, ¿no? Entonces está también en ese sistema. Y dentro de ese sistema está, hasta ahí no. Pero también hay un conjunto alrededor en su membrana que son glucoproteínas, pero que tienen carga negativa. Mientras esta carga negativa en la plaqueta se mantenga, las plaquetas se repelen y no se juntan.
Eso permite entonces que no haya agregación plaquetaria, normalmente. Y también recordemos que el endotelio, ¿qué carga tiene? Positiva o negativa, el endotelio. Negativa. Claro, también es negativa. Entonces, por eso que la plaqueta no se pega al endotelio. Entonces están corriendo, cuando el flujo sanguíneo es normal, está corriendo, ¿no? Entonces no se pegan, no se agregan, no se adhieren. Entonces, pero si por una lesión esas cargas se anulan, entonces sí, tienen y se pegan, ¿no? La plaqueta tiene un conjunto de gránulos, granulómeros, le llaman. Está el alfa, por ejemplo, que contiene fibrinógeno, tiene factor agregante de plaquetas, tromboplastina, trombopodina, ¿no? Tiene el gránulo delta, que tiene calcio, muy importante el calcio, porque en este mecanismo de coagulación el calcio tiene una función muy importante. El ADP, ¿no?, que se deriva del ATP, serotonina, histamina, ¿no? Tiene el gránulo lambda, que pues, tiene enzimas hidrolíticas. Ahora bien, entonces, aparte de eso, dentro de sus gránulos tiene la fosfolipasa C, que tiene que ver justamente con la liberación del calcio. ¿Se acuerdan, no?, de la fosfolipasa C. ¿Qué cosa hace la fosfolipasa C? Ya, eso mismo. Al final, ¿qué tenemos? Calcio. Y el calcio es un segundo mensajero. ¿Y qué también tenemos? Fosfolipasa A2. Y la fosfolipasa A2 permite que se libere el ácido araquidónico. Si no hay, el ácido araquidónico forma parte de la membrana. Mientras está ahí, no pasa nada. Es un fosfolípido. ¿O parecido? Sí, es un fosfolípido. Está parecido. Mientras está ahí no hay problema, pero tiene que haber alguien que lo saque para que pueda actuar. Luego la ciclooxigenasa, la lipoxigenasa. Entonces alguien lo saque y es la fosfolipasa. Entonces una vez afuera, ya las otras enzimas como la ciclooxigenasa permiten que entonces que se tenga el tromboxano. Y el tromboxano es muy importante en la activación de la plaqueta. Listo, entonces ¿qué tenemos?, ¿no? Todo esto entonces tiene la plaqueta para poder cumplir su función. Ahora, estando la plaqueta, y para cumplir su función se necesita de otro elemento, y este otro elemento es la pared del endotelio. La pared del endotelio, como dijimos, tiene la pared del vaso, perdón, tiene el endotelio con su carga negativa. Entonces, mientras está sano, no hay ningún problema. Pero también dentro de esta pared está el famoso factor von Willebrand, que es un factor que estabiliza al octavo factor de coagulación, pero está el von Willebrand. Está el factor tisular dentro de la estructura, y también hay colágeno. Si estos se exponen, entonces el tromboxano A2, por ejemplo, y todos ellos van a tener contacto y la plaqueta se va a dosar. Entonces, tiene que haber la exposición del factor Willebrand, el factor plaquetario y colágeno del vaso, para que se active el tapón plaquetario. Eso por allí, entonces. Ahora, lo demás va a correr más bien por factores de coagulación que están en la sangre, descritos como factores de coagulación 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., según el tiempo más o menos en que fueron descritos, ¿no? Se los fue identificando y sabiendo cuál es su función. Por ejemplo, el factor 1, que es el fibrinógeno, su forma activa es la fibrina, ¿no? Y su característica, bueno, se sintetiza a nivel hepático, sensible a la trombina, que es el que lo activa, básicamente, y que forma esa red, ¿no?, que estábamos mencionando. Factor 2, que es la protrombina, que se activa en forma de trombina, síntesis hepática, ¿no?, y en su síntesis depende de la vitamina K. Y así ustedes van a encontrar, ¿no?, en los textos. Y como está en los textos, no los vamos a nombrar en este momento, pero sí se los van a tener que aprender. Entonces tenemos acá toda la relación, ¿no? Inclusive el calcio está acá como uno de los factores, pero el calcio ya no se le nombra como un factor de coagulación, ¿no? Se le nombra tal como es, porque tiene un comportamiento diferente, y no solo el calcio está involucrado en la hemostasis, sino en cantidad de
funciones, ¿no? Entonces ya no es tanto que sea ahora considerado como un factor de coagulación, pero que sí se necesita, sí se necesita. Ahora bien, entonces tenemos eso. Hay algo que sí se necesita saber, ¿no? De que varios de estos factores de coagulación en su síntesis dependen de la vitamina K. La vitamina K no es un factor de coagulación. No es, pero sí permite que varios de esos, una vez sintetizados, tengan actividad biológica. No es que los active tampoco, sino que tengan actividad biológica. Y ahí en eso sí tenemos, por ejemplo, la protrombina, está la proconvertina, el factor CRISMAS, bueno, entonces más, ¿por qué le habrán puesto ese nombre, no? El factor 9, en todo caso el factor Hageman, el factor 2, no, este no es. Está la proteína C, la proteína CS. Aquí, por ejemplo, aquí hay también se nombra dentro de los factores de coagulación, factores que tienen más bien que ver contra la coagulación, como son la proteína C y S, que son diferentes. Esos no van a promover la coagulación, al contrario, la van a tratar de inhibir, de, digamos, de destruir, ¿no? Destruir el coágulo. Entonces, hay que tomar en cuenta, ¿no? Acá hay revisando esto nos dan esta mnemotecnia para que uno se acuerde de qué se está hablando, ¿no? Por ejemplo, nos dicen esta palabra, sucedió. ¿Eso qué significa? De que la proteína C y la proteína S es dependiente del calcio. Claro, pero esos son anticoagulantes. La 1, ¿dónde está la 1? Acá, la fibrina, el 9, que está acá, el 1 sí, el 9, el 7, el 2, eso sí son factores que dependen de la vitamina K. Es una forma de mencionar, ¿no? Ahora bien, el control de la hemostasia depende de dos factores, ¿no? O dos grupos, por así. Todos los que son factores anticoagulantes, entonces que permiten el fluido de la sangre, está la trombomodulina, la antitombina 3, la proteína S, la proteína C, la prostaciclina I2 y el óxido nítrico. Estos promueven de que la sangre sea fluida, tienen una actividad anticoagulante. Mientras que el factor tisular, por ejemplo, el factor von Willebrand, el factor activador plaquetario, ¿no? El factor inhibidor de la activación de la plaqueta, el tromboxano A2, más bien son procoagulantes. Miren, aquí tenemos, los dos son mucoisanoides derivados del ácido araquidónico, pero miren, tienen función diferente. Mientras que el tromboxano A2 está en la plaqueta, la prostaciclina I2 está en el endotelio. El endotelio evita que se junte, mientras que si se activa la plaqueta, las plaquetas se van a juntar. Y estos son los mediadores, ¿no? Ahora, entonces, dependiendo del equilibrio, como mencionamos, de estos dos, ¿no? Si predomina los factores anticoagulantes, entonces lo que va a suceder es que la sangre va a ser fluida, cierto, pero también, digamos, si lo llevamos al extremo, si es que hubiera un daño del vaso, no va a haber coagulación. Y eso puede suceder cuando por alguna razón, por ejemplo, se le da un tratamiento anticoagulante. Y hay varias enfermedades que se tienen y hay que dar anticoagulación. Claro, antes solo se utilizaba la heparina, la warfarina, y prácticamente el paciente tenía que estar hospitalizado para hacer los controles y todo lo demás. Hoy en día sí han aparecido nuevos anticoagulantes, sobre todo inhibidores del factor 10, que permiten que sí la persona pueda estar afuera, pero necesita control. Y también no se le puede inhibir del todo la coagulación, porque no empieza a resumir sangre por todos los poros. Y eso sí hay una intoxicación, ¿no? Entonces hay un problema. Pero entonces, si los factores anticoagulantes predominan, vamos a tener ese problema. Por el otro lado, si es que los factores de coagulación son los que predominan, entonces vamos a tener también serios problemas, porque la sangre puede coagular. Por ejemplo, en una varices.
La sangre puede iniciar su proceso de coagulación por el factor intrínseco simplemente si hay éstasis, nada más. No se necesita lesión. Si los vasos, las varices son venas que se dilatan, entonces es obviamente que la sangre por ahí va a pasar más lento y sí puede desencadenar una trombosis. Ese es el problema de las varices, ¿no? Y aparte que son tortuosas y todo lo demás, y entonces ese flujo laminar que alguna vez hemos descrito eso, sí, ¿no? Creo que sí. Y si no, ya, pues, el flujo es laminar, se vuelve turbulento. Y si es turbulento, ahí sí las estructuras se golpean. Y eso también puede desencadenar trombosis. ¿Mm? Entonces, ese es un gran problema, ¿no? Se dice trombosis, trombo, cuando el coágulo se forma y está pegado a la pared. Pero se puede romper. Y es el mismo coágulo, pero está libre. Eso es un émbolo. Y el émbolo puede ir por toda la circulación hasta que tapa un capilar. Niña suerte si es un vaso coronario, si es un vaso que irriga el cerebro, y ahí tenemos las complicaciones, ¿no? Muy bien. En la hemostasia primaria, como dijimos, depende tanto del vaso como de la plaqueta. Cuando hay una lesión, lo primero que va a sucederse es una contracción, ¿no? Esa contracción, claro, evita que pase sangre en cantidad, disminuye, evita mayor pérdida de sangre, pero a su vez, al hacer cerrarse, el flujo laminar ya no es laminar, es turbulento. Y eso hace que la plaqueta se adhiere. Entonces va a haber un tapón plaquetario que se va a desencadenar. Eso, digamos, por la hemostasia primaria. Por un lado. Por otro lado, ¿qué tenemos? La hemostasia secundaria. Bueno, está haciendo una visión general, ¿no? Para la hemostasia secundaria, lo importante, ¿qué cosa es? Convertir la protrombina en trombina. Esto a través de un activador de la protrombina. ¿Y cuál es el activador de la protrombina? El factor 10. El factor 10. Entonces, esto es, una vez activada la protrombina, el fibrinógeno va a ser, digamos, fraccionado, no fraccionado, sino activado, y se forma lo que es la fibrina. Y ya tenemos el tapón secundario. Y una vez que se está formado el tapón, la hemostasia secundaria, simultáneamente se están activando los mecanismos anticoagulantes, la fibrinólisis, simultáneamente. No es que después de un tiempo, no, y simultáneamente, esto para controlar. Eso significa que se activa el plasminógeno a plasmina y ahí para controlar. Con la hemostasia secundaria tenemos el trombo de fibrina, ¿no? Muy bien, estábamos con la hemostasia primaria. Tenemos la vasoconstricción. La vasoconstricción depende de la actividad del tromboxano A2, ¿no? Que está en la plaqueta que se adosó. También de la adrenalina y la noradrenalina, son vasoconstrictores los dos, y de la endotelina, que es también no es un eicosanoide, pero sí es un factor que hace que se liberado de la plaqueta, que se ha adherido por esa lesión, entonces se libere y entonces se va a dar la vasoconstricción. Esta misma lesión va a dar lugar a que el factor von Willebrand se exponga, el factor tisular también y el colágeno. La plaqueta tiene receptores para este tipo de moléculas. Está la glicoproteína 1B y está también la glicoproteína 5 y 9 que se unen al factor von Willebrand. Por otro lado, la glicoproteína 6 se une al colágeno. Una vez que se han activado se adhiere la plaqueta, queda adherido. Pero también al haberse producido o activado a través de la glicoproteína 6, se va a expresar lo que es la glicoproteína 1A, 2A. ¿Y para qué va a servir esto? Para que las plaquetas se adhieren entre ellas, ¿no? Entonces, esta es la adhesión. Viene la activación plaquetaria. Y esto depende del fibrinógeno. El fibrinógeno también la va a activar.
Pues es FD, factor derivado de la plaqueta, pero tiene su nombre. Pero también está tromboplastina, la tromboplastina, ¿no? Miren, y cuando se ha adherido del gránulo, empieza a expresarse por el contacto que ha habido, la proteína quinasa C y la fosfolipasa, las dos, ¿no? Y aquí tenemos ya la glicoproteína 2B, 2A. Esta también se va a expresar el ADP, la adenosino difosfato, ¿no? Ahora bien, como tenemos la fosfolipasa A2, esto activa la ciclooxigenasa y tenemos el tromboxano A2. Se va a liberar también calcio, serotonina, sobre todo el calcio, ¿no? Entonces, está activada la plaqueta y empieza a secretar ADP, sobre todo la ciclooxigenasa y todo lo demás. Tenemos el tromboxano A2. Y el tromboxano A2, entonces, lo que va a hacer es mayor vasoconstricción, y el ADP va a empezar a activarse para favorecer la formación de la fibrina. Mientras que las glicoproteínas 2B, 3A activadas empiezan a unir a plaquetas. Entonces se están uniendo al vaso, las plaquetas se están agregando en este momento, y eso es lo que forma el trombo blanco. Listo. Bueno, acá hay algunas alteraciones, inclusive fármacos que se utilizan. Por ejemplo, el ácido acetil salicílico, más conocido como la aspirina, inhibe la formación del tromboxano A2. Entonces, si no hay tromboxano A2, no hay agregación plaquetaria, no hay vasoconstricción. Entonces, ya no se forma el coágulo. Por eso que a personas que son sensibles a que haga esto, por ejemplo, hipertensos, porque la hipertensión, hay dos términos, ¿no? Pero que básicamente señalan que la sangre debe pasar por los vasos de manera suave, digamos, claro, en forma laminar todo. Pero cuando hay la presión, la sangre ya no pasa por el endotelio, sino roza con el endotelio. Ya le llaman rosa, no es que pase fluidamente. Entonces, ¿y eso puede activar al tromboxano A2? Sí, lo puede activar. Entonces, el ácido acetil salicílico evita eso, ¿no? Como mencionamos hace tiempo de sangría, es una forma de medir la acción de la agregación plaquetaria. Listo, muy bien. Hasta ahí la agregación plaquetaria, la hemostasia primaria. Ahora entramos a la hemostasia secundaria o la coagulación prontamente que se dice, ¿no? Y esto depende de las dos vías, de la vía intrínseca y de la vía extrínseca. Empezaremos solamente por alguna razón por la hemostasia secundaria, la vía extrínseca, ¿no? Esta vía va a activarse por el factor tisular que se expone. ¿Y qué cosa es el factor tisular? También conocido como factor tisular de tromboplastina o factor 3. Un poco que también hablar de esto a veces es un poco, resulta medio dificultoso debido a que diferente autor utiliza un nombre diferente, ¿no? Entonces ahí vienen un poco las complicaciones, ¿no? Pero ni modo, así están, ¿no? Claro, hoy se tiende más bien a uniformizar, entonces dice del factor tisular, pero los otros nombres también están, ¿no? No es sino una glicoproteína de membrana que está en los fibroblastos de la pared de los vasos sanguíneos, ¿no? Y también otras células. Pero finalmente lo que nos interesa es que esta glicoproteína, el factor tisular, sí está en la pared de los vasos. Si el vaso se rompe, entonces el factor tisular queda expuesto. Y es lo que va a activar. ¿Qué va a activar? A los factores de coagulación. Lo que va a activar primeramente es al factor séptimo, ¿no? Lo activa. Y ya tenemos. Y el factor 7 o séptimo va a activar al factor 10. Y acá tenemos el factor 10 activado. Y el factor 10 activado
va a dar lugar finalmente a la formación de, luego la activación de la protrombina. Pero hay algunos detallitos acá que hay que tomar en cuenta. Que aquí tenemos esta activación que da el factor tisular, lo hace en presencia de calcio. Debe haber calcio, ¿no? Y también el factor tisular activado participa también en la activación del factor 10. No es que lo dejan solito al 7, sino que en presencia el factor 7 que ya se activó, más el factor tisular y el calcio, todo eso va a hacer que se active el factor 10. Si no hay factor 7 activado, entonces el calcio solito no hace nada, ¿no? Entonces no habría nada, pero aquí sí ya se da la condición de que estos tres estén juntos, y entonces una vez activado el factor 10, entonces actúe sobre la protrombina. Esta reacción es rápida. Claro, tiene que ser rápido porque el vaso se lesionó. ¿Listo? Muy bien. Por el otro lado, ¿qué tenemos? Que tenemos que la vía intrínseca depende de su activación del factor plaquetario 3, del factor tisular, si también es tisular, o factor, acá está mejor, es el factor plaquetario siempre. El factor plaquetario 3, que es un fosfolípido de la membrana plaquetaria, ¿no?, con una pronunciada carga de superficie, y que básicamente es la que está marcando esa carga negativa de las plaquetas, ¿no?, electronegativa, ¿no?, y que va a dar lugar a que si eso se lesione, se dañe, se active. Y al activarse, va a actuar sobre el factor 12. El factor 12 se activa. El factor 12 también va a actuar en presencia de la calicreína, la precalicaína, y el cininógeno de alto peso molecular, ¿no?, que es otro. Entonces, lo va a activar, cierto, pero también en presencia de ellos el factor 12 se va a activar también a su vez, o sea, lo va a potenciar aquí. Pero la secuencia es esta, ¿no? El factor plaquetario 3 activa al factor 12, el factor 12 actúa sobre el factor 11 y lo activa. En presencia del calcio activa al factor 9, y el factor 9 va a activar al factor 10. Pero no lo hace tampoco solo, lo hace en presencia del factor plaquetario 3, en presencia de él, ¿no?, y también en presencia del factor 8, que está allí. Entonces, todos ellos lo que van a hacer es activar al factor 10. Y aquí las dos vías se unen. Desde aquí ya es la... todavía no. Aunque sí, ya podría ser considerado, porque este complejo de la vía intrínseca, que tiene que ver el factor 10, el calcio, y el factor 5, van a activar a la protrombina. Mientras que por el otro lado está también el factor 5, el calcio y el factor 10, que también ha sido activado. Sí, entonces sí, ya desde aquí es una sola vía que va a seguir para adelante. Esta vía intrínseca se activa sobre todo por trauma sanguíneo, expresión de la colágeno, el cambio de la carga de las plaquetas del endotelio, y es lento. Y forma un complejo conocido como el tenaza, ¿no?, y se mide también a través del tiempo parcial de tromboplastina, ¿no?, y como es la vía común. Acá tenemos los medios por los cuales la hemostasia o la vía extrínseca se puede medir. O sea, ¿se puede medir la vía intrínseca y extrínseca por los valores de laboratorio? Sí, y son diferentes, ¿no? Eso nos puede indicar. Veamos una cosa más.
claro, acá tenemos el factor, este complejo, que usualmente solo decimos factor 10, ¿no? Pero miren, el factor 10 solo va a actuar en presencia si es que hay calcio y el factor 5 activado, que es prácticamente el mismo que está acá, solo que ambos vinieron por rutas diferentes. Ya, ahora bien, cuando se activa el factor 10 y con todos estos complejos actúan sobre la protrombina es convertida a trombina. Pero a su vez la trombina no se queda allí sola, o mejor dicho, va a seguir su función que siempre le hemos descrito, ¿no? Va a dar lugar que el fibrinógeno forme fibrina, que finalmente es lo que se quiere, la fibrina. Pero ¿qué cosa también hace la trombina? La trombina va a tener un efecto estimulante para que haya más factor 10, más factor 8 y quinto. Resultado, se forma trombina, sí, por lo que hemos descrito, pero una vez formada la trombina estimula a la vía intrínseca para que se active mucho más. Y entonces aumente la actividad de este conjunto de enzimas para que se forme más trombina. Ya, acá hay unos términos que últimamente están apareciendo, ¿no? Están las protrombinasas, está la protrombinasa. ¿Y qué cosa es la protrombinasa? Aquella que va a activar a la trombina, a la protrombina, ¿no es cierto? Claro. Pero tenemos dos, la protrombina de la vía intrínseca y la protrombina de la vía extrínseca. Pero que si uno los ve bien, prácticamente son lo mismo, solo que se derivaron de dos vías. Y esa es la protrombinasa. La protrombinasa es un complejo formado por el factor 10 activado, claro, el calcio y el factor 8, y el factor 5. El factor 5. ¿Listo? Están allí. Y eso, en buena cuenta, es la protrombinasa. A eso se le llama. ¿Qué más tenemos? Para que haya protrombinasa, es necesario que el factor 10 esté activado. ¿Cierto? Entonces debe haber una enzima que activa al factor 10. Pero como tenemos dos vías, entonces la forma en que el factor 10 va a ser activado va a ser un poco diferente por ambas vías. Por la vía intrínseca se tiene el factor 9, el calcio y el factor 8. Por la vía extrínseca se tiene el factor 7 y el calcio. ¿No es cierto? Y claro, es solamente una manera de decirlo, porque resulta siendo también una enzima que degrada al factor 10, y por eso le dicen tenasa. Ten de 10, ¿no? Son americanos finalmente, y ellos son los que están haciendo esto. Entonces dicen las tenasas. La tenasa intrínseca, que depende de la activación de la vía intrínseca, está formado por el factor 9, calcio y factor 8. Y la tenasa de la vía extrínseca, que está formado por el factor 7 activado y el calcio. Y así se va a encontrar ahora en los textos. La tenasa del factor intrínseco, entonces ya se sabe. La tenasa del factor extrínseco, ya se sabe. La protrombinasa, ya se sabe cuáles son. Porque antes no se decía eso, ¿no? Y solamente se hacía alusión propiamente a los factores. ¿Sigamos? No sigamos. Sigamos. Ya. Entonces, sí, la teoría clásica era una lesión, tapón plaquetario. Ya está, es muy fácil. Ahora que necesitamos tapón secundario que se fija. Listo, entonces hay que el fibrinógeno que forme fibrina. Ya, y la fibrina, y eso se va a formar porque se activa el factor 10, sea por el factor intrínseco o la vía extrínseca o vía intrínseca. Eso era todo para nosotros. Listo, ahí termina todo. Pero ahora se ve que eso no es tan simple. Es cierto, se da la fase de iniciación con lo que estamos mencionando, ¿no? Se forma el tapón plaquetario y todo eso, tenemos el factor tisular que se produce, listo. Pero una vez que se ha desencadenado esto, va a haber es la fase de iniciación,
O sea, siempre nos quedábamos acá nosotros. Pero ahora dice, no, hay una fase de amplificación y una fase de propagación. O sea que se interpretan mejor las cosas, ¿no? La fase de iniciación, ¿qué sucede? Sí, se forma el tapón plaquetario, ¿no? Hay la exposición del factor tisular. Entonces, acá hay la agregación plaquetaria, el factor tisular. Y el factor tisular, ya conversamos anteriormente de que activa el factor 10. Pero también está el factor 7 activado. Entonces, que tenemos la protrombinasa, ¿no? Pero también, por otro lado, hay que ver que el factor tisular está activando al factor 9, al 10, en presencia del séptimo. ¿Esto qué cosa es? Vía intrínseca. Y esto es vía extrínseca, ¿no? Ahora bien, por esta vía extrínseca, lo que vamos a hacer es ver la formación de trombina. Listo, ya tenemos la formación de trombina, ¿no es cierto? Muy bien. Pero en realidad la trombina en esta cantidad es poquita. Como que no sirve. Y entonces se necesita ampliarla. Y la protrombina, como dijimos anteriormente, va a actuar sobre los otros factores. El factor 9, que lo va a activar, va a actuar sobre el factor von Willebrand y el factor 8 para activar el factor, para dar una activación del factor 8 sobre esto, entonces, y actúan sobre la plaqueta. La plaqueta va a producir la activación del factor 12 y con activación de la precalicreína y el cininógeno de antepeso molecular. Y eso nos explica por qué la calicreína acá amplifica la activación del factor 12. Allí lo activa y lo amplifica, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Que aquí nuevamente la plaqueta entra también. No es que al comienzo hizo su tapón plaquetario y ahí se quedó. No, sigue participando y sigue amplificando. Y la plaqueta se activa, el factor plaquetario, y va a dar lugar a que la plaqueta exprese o active el factor 5, 10, las glicoproteínas que habíamos mencionado, libere calcio porque tiene calcio, ¿no? Las glicoproteínas 2B, 3A, ¿no? Y la activación del 9 y del 8 también. Activado, entonces lo que se está sucediendo acá es una amplificación de la señal. Hay más factores de coagulación que se están activando, la plaqueta también está activando. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que miren, la plaqueta va a liberar factores y tenemos acá el factor 9, el factor 8 en presencia del calcio. ¿Qué cosa es eso? La vía intrínseca, la tenaza de la vía intrínseca, que va a actuar sobre el factor 10 y lo va a activar. Ahora, se va a ampliar o se va a activar la protrombinasa, que actúa sobre la trombina, la protrombina, y se forma trombina. ¿No? A partir de la trombina. Y de esta manera, la cantidad de trombina en este momento es mucho mayor que al inicio. Aquí se amplificó y está en cantidad. Entonces, por eso se le llama cascada. Una vez iniciado, se va amplificando cada vez más, ¿no? Y todos los elementos que hemos ido mencionando no es que ya cumplen en activar, digamos, a un factor y ahí se queda, sino que van a volver a seguir actuando porque van a haber estímulos de retroalimentación por los productos que se están derivando. Entonces, en la fase de iniciación hay adherencia plaquetaria, el factor Willebrand, el colágeno y las glicoproteínas son las que están expuestos. Está la tenaza extrínseca primero, con la protrombinasa para activación del factor 10. También se activa el factor inhibidor, el factor... ¿qué hace acá este factor?
Ya, pero dice que se une a las plaquetas, debe ser algo. Y hay una pequeña formación de trombina. Esto por la vía extrínseca. Ahora, la fase de amplificación sobre todo corre por cuenta de la vía intrínseca. La trombina activa trombina activa a plaquetas, ¿no? Está la degranulación y va a dar la liberación del factor von Willebrand, factor 5, 8, y esto aumenta la trombina. Ahora, el factor von Willebrand sí lo hemos mencionado que está en el... ¿Dónde? En el endotelio. Pero también hay factor von Willebrand en sangre, en plasma. También hay, ¿no? Entonces también es activado, ¿no? Activan a las plaquetas y tenemos las tenasas intrínsecas, ¿no? Con lo cual se amplifica. Y en la fase de propagación, las plaquetas que están activadas dan lugar a la tenasa intrínseca, a la protrombinasa, y esto amplifica la señal. Y tenemos la señal de propagación. Y ya tenemos el coágulo. Y está creciendo. ¿Y ese es un problema? Claro. Si no se controla eso, eso va a seguir creciendo y bueno, se detendrá la sangre, pero también va a detener la irrigación. Y entonces entra en actividad todo lo que es el sistema de anticoagulación. Listo. Lo dejamos aquí. Lo dejamos creciendo al coágulo, pero ahora, para el día viernes o el día miércoles, veremos cómo se controla y también cómo se destruye finalmente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Había mencionado que hay ciertos granos de serotonina en la plaqueta. ¿Estos solamente son de almacenamiento o también participan en la La serotonina muy poco participa, ¿no? Pero sea condición, la serotonina tiene otra función. Cuando hay un vaso lesionado, ¿duele? Duele, ¿no? ¿O no les duele cuando les han sacado sangre en el laboratorio? Ya. Y a veces hace hasta escozor. Ahí está la histamina, todo eso. Es porque se está liberando, ¿no? Y eso tiene, como digo, tiene ya otras funciones, ¿no? Pero sí participan están allí, están en la plaqueta. Por algo la plaqueta los tiene. Listo, muy bien. Entonces hacemos pausa a este nivel. ¿Listo? Muy bien. Sí. Citinógeno de alto peso molecular. Ya. Claro, al comienzo solo lo mencioné, ¿no? Ya aquí. Cuando se activa el factor 12, sí va a activar, por ejemplo, o va a actuar sobre el citinógeno de alto peso molecular. ¿Listo? Muy bien, hasta ahí va. Pero cuando ya se da toda la cascada, ¿no? Hasta aquí, por ejemplo, ya se genera la trombina, lo que va a hacer es, acá está. ¿Dónde está? Acá. Aquí. ¿Qué tenemos acá? El factor 12 activado, que vendría a ser este mismo. Estamos aquí también, ¿no? Entonces, ¿pero qué hace el citinógeno de amplio peso molecular? Una vez activado, va a retroalimentar para que se active más factor 12. O sea, la primero va en este sentido. Es pequeña el estímulo, hay poca formación, pero cuando ya se da la formación de la activación esta activación por el mismo, la señal le devuelve y lo amplifica. ¿No? Lo amplifica. Y eso hace que el factor 12
digamos, se active en mucho mayor, en mayor activación, ¿no? Y entonces aumenta finalmente toda esta cascada, aumenta la protrombina y lo sigue alimentando. Varios de estos tienen este efecto, un efecto de retroalimentación positiva. Listo. Entonces, muy bien. Nos vemos el día miércoles.